Ya, Ese ahora sí, chat. Ay, ahí está. ahora sí. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes, Teresita, Glenis, Jacqueline, que se acaba de conectar. Vamos a comenzar con la clase de hoy, en donde vamos a ver técnicas, por si las habían olvidado, y espero que Glenis y Jacqueline también las puedan aplicar, independiente que tengan otro formato, quizás les pueden complementar y les pueden ayudar mucho para lo que es el marco de evaluación. Les voy a compartir pantalla para que empecemos, ¿ya? ¿Ya? Ojalá que se vea. Un segundo. Ya. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí, Ya. Lo que vamos a ver hoy día es súper práctico, es muy práctico, porque tiene que ver con instrumentos de evaluación cualitativa, ¿ya? Y de hecho lo pensé así por lo que estábamos viendo la semana pasada, lo pensé así eh, porque es lo que se viene y porque el mismo decreto 67, y yo imagino que en la básica debe ser igual, no he revisado el documento, apunta a la evaluación formativa. ¿Ya? El 67 reconoce la sumativa y la formativa, pero obviamente los instrumentos de evaluación cualitativa son más amplios, porque igual uno puede establecer criterios numéricos. ¿Ya? Bueno, estamos en la unidad, bueno, ya hoy día y mañana nos queda la última clase conmigo, las últimas 2 semanas tienen clase con el profesor Andrés Gamboa. Ah, y eso les quería comentar. ¿Se acuerdan la semana pasada que había que colocar las notas del 12 la próxima semana? ¿Se acuerdan? Que les había comentado. Bueno, pedí una prórroga y nos dieron prórroga hasta fin de mes. Así que van a poder formular un proyecto con Andrés. Yo estábamos súper apretados, qué sé yo, a ver qué me decían, porque yo me excusé con que ¿cómo se llama? Con que habíamos empezado más tarde, qué sé yo, y que ciertos feriados que habíamos tenido, yo preferí, digamos, yo en el cronograma, por si acaso yo soy el culpable, ¿ah? Así que había preferido como que cuando existiera un sábado, por ejemplo, feriado, ya, no, chao, para no tener clases tan cortadas, ¿ya? Así que vamos a hacer todo tal cual como lo habíamos presupuestado, y yo además incorporé lo del decreto 67. El resultado del aprendizaje de hoy día: elaborar instrumentos de evaluación adecuados y precisos para recoger información sobre el aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Vamos a ver técnicas en ese sentido y ojalá que les sirva muchísimo. Ahí están los instrumentos que vamos a analizar hoy día: la lista de cotejo, el registro anecdótico, la escala de apreciación, ¿cierto? La rúbrica, el portafolio de evidencias y la guía de evaluación de proyectos. Yo a ustedes la he evaluado solamente con rúbrica porque es mucho más fácil evaluar. Está clarito el puntaje, están claritos los indicadores, ¿cierto? Pero hoy día vamos a aprender a armar ciertamente la rúbrica, ¿ya? El portafolio de evidencia y la guía de evaluación de proyectos, el famoso APB, ¿ya? La evaluación cualitativa, algo ya habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Si tenemos en cuenta, ¿cierto? Por contraposición a lo que es la cuantitativa, la que es obviamente en registro numérico, ¿cierto? Se dice que justo cuando los números no llegan, ahí comienza la evaluación cualitativa, ¿ya? Es posible que los números no lleguen a la evaluación en algunos casos, o que sea así como difícil. Por supuesto, yo creo que hay muchos elementos que se pueden evaluar de manera cualitativa, ya, sin lugar a dudas. Y es más importante incluso evaluarlos de manera cualitativa, ya. Muchas veces, sobre todo las colegas ahí de prebásica, han sido tremendos aportes o están muy avanzadas en esta evaluación cualitativa. Ya para ellas yo creo que se hace mucho más fácil. Hola Angélica, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, hola. Dice que se entiende no como una actitud de enjuiciamiento, ojo, pareciera ser porque es muy subjetivo, ya para calificar o descalificar el desempeño escolar de una persona, sino para apoyar y retroalimentar los conocimientos, ya, reformular estrategias de enseñanza y aprendizaje, replantear o fortalecer proyectos y programas de estudio, ya, que no se entienda de que utilizar palabras para poder evaluar implica una calificación o descalificación, ya. Pueden implicar juicios de valor, por supuesto, uno puede agregar valores, qué sé yo, ya, pero eso no significa que si uno, no sé, pues no ha actuado en algún momento con puntualidad, significa que uno sea impuntual por la vida. Pueden pasar muchas cosas, ya, así que, y por eso que la evaluación formativa tiene otros acompañamientos también, hay otras que son mucho más completas,
¿Ya? ¿Se entiende lo que quiero decir, o no? ¿Sí? ¿Clarito? Sí, ya. Gracias, colegas. Vamos entonces con la lista de cotejo. Ubican la lista de cotejo, ¿no? La lista de cotejo yo creo que es la forma más simple de evaluar, porque en el fondo parece ser, más que lista de cotejo, yo la entiendo como casi una encuesta. Lo que pasa es que el resultado es un sí y un no nomás, pues como un verdadero y falso. ¿Ya? Dice que consiste en un listado de aspectos a evaluar. ¿Ya? Y en realidad es como una especie de radiografía, ¿no? Una especie de radiografía bien imparcial. ¿Ya? Dice que al lado de los cuales se puede adjuntar un bueno o malo, o un puntaje, una nota, un concepto, etcétera. ¿Ya? Es un instrumento de verificación. ¿Ya? La lista de cotejo es súper simple. Súper simple. Es más, yo no sé si de verdad la lista de cotejo, la gracia de la lista de cotejo está más en el criterio, ¿ya? El indicador, más que en el resultado. ¿Ya? Lo mismo pasa con la rúbrica. En la rúbrica es el indicador y después uno va colocando, ¿cierto? Si es bueno, si es malo, si es regular, si es insuficiente, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Han hecho listas de cotejo, no? ¿Alguna vez? Me imagino que sí, sí, es muy simple. La lista de Sí, cotejo sí, en realidad sí, me imagino, yo creo que sí. todos en algún momento de la vida hemos hecho alguna lista de cotejo, dependiendo de la evaluación que uno tenga, ¿ya? Pero insisto, el criterio, el indicador es el importante en ese sentido, ¿ya? ¿Puede evaluar cualitativo o cuantitativamente? Sí, sí, absolutamente, ¿ya? Puede graficar estados de avance o tareas pendientes, perfectamente puede servir como una ruta incluso, ¿ya? Esto es como una especie de carta Gantt. ¿Ubican las cartas Gantt o no? Cuando uno coloca tareas con un cronograma, ¿ya? Sí, Perfectamente. muy utilizado. Sí, y aparte que uno va ordenado. Bueno, el lista de cotejo es algo parecido, ¿no? Uno podría más o menos hacer un seguimiento en una ruta de enseñanza y aprendizaje en un proceso. ¿Ya? Puede graficar estados de avance, tareas pendientes, y puede ser fácilmente adaptada a situaciones requeridas. ¿Ya? Insisto, yo creo que la lista de cotejo es lo más simple y sencillo que uno podría hacer respecto de una evaluación cualitativa. La gracia, insisto, están los indicadores siempre. ¿Ya? Luego tenemos el registro anecdótico. ¿Ya? El registro anecdótico dice que es un informe que describe hechos. ¿Ya? Creo que alguien acá me mostró una vez un registro anecdótico. No me acuerdo quién fue, no sé si fue Glinis, no sé si fue Caroline o Jacqueline, parece que Jacqueline, no me acuerdo, pero alguien alguna vez mostró acá, en la primera evaluación mostró un registro anecdótico, ¿ya? Si no me equivoco. Pero bueno, lo veremos, puedo estar loco. El registro anecdótico de un informe dice que describe hechos, sucesos o situaciones concretas, ¿ya? En donde se consideran para el alumno o el grupo, ¿cierto? Y da cuenta de comportamiento, actitud, interés y procedimiento. Es mucho más amplia, ¿ya? El registro anecdótico, a diferencia de la lista de cotejo, es mucho más amplia, ¿ya? Tiene un montón de consideraciones y es más completo. Sin duda es mucho más completo, ¿ya? Puede ser personal, puede ser grupal, ¿ya? Y también la magia está en elegir bien los criterios con los estudiantes, lo que uno quiera, en el fondo, observar respecto de un proceso evaluativo. Uno podría perfectamente usar un registro anecdótico. Miren, les digo más, puede usarlo de las dos maneras, formativa y sumativa, de verdad, porque al final igual uno puede tener uno igual puede plantear objetivos finales, ya, resultados de aprendizaje final, y eso es interesante por lo menos de conocer. Uno también sería importante evaluar el proceso. Ya me podrán o no gustar las matemáticas, pero los profesores de matemáticas dicen que en algunos casos ellos sí evalúan procesos más que un resultado. ¿Ya? 7 elementos que tienen que ver con el procedimiento, ¿no? En este tipo de evaluación. La fecha, la hora, el nombre del alumno, la actividad evaluada, el contexto de la observación, la descripción del observado y la interpretación del observado. ¿Ya? Eso es, obviamente, cada uno verá lo que uno solicite, ¿ya? Al respecto. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá o no? Jorge, ¿el Bien. formato de eso cómo es? ¿Es similar a la lista de cotejo, el formato Mira, de registro anecdótico? en todos estos tengo ejemplos. Y se los voy a Ya, mandar pero, después ok, al correo, tienen que cobrármelo, pero en todos les voy a dejar un ejemplo, más o menos ya, para que perfecto. vean. Ya. ¿Ya? El tema es que hoy día, bueno, se los voy a mandar mañana. Les voy a mandar mañana las dos. Esta presentación y la del decreto 67 que es para mañana. ¿Ya? Todos se los voy a mandar los documentos, incluso el documento de evaluación para la prueba básica. ¿Ya? Por si acaso.
dice que para realizar el registro anecdótico se requiere utilizar una libreta. Es súper importante, eso es como una especie de cuaderno, como una especie de diario de vida, ¿ya? Una libreta, un tarjetero, ¿cierto? Y destinar una hoja o una tarjeta para cada uno de los alumnos. O si es en grupo también, a lo mejor hacer una separación por estudiante, ¿ya? Y dice que en el registro anecdótico... ¿Sí, Angélica? Iba a hacer una pregunta, si el Sí. registro anecdótico es como una bitácora, así como diaria, Miren, para yo lo estudiantes, asumo como como un una diario hoja. de vida, algo así. Ujú. Así como para que se hagan una idea, ¿ya? Existe, es decir, no sé, en la práctica, ese registro anecdótico lo ven solamente el profesor o puede ser compartido con los demás profesores para que vayan colocando sus apreciaciones y sus registros. Bueno, en un caso, Angélica, en un caso que exista una evaluación interasignatura, ¿no? Como intercátedra, por supuesto. Y es más, yo me atrevería más, para que esta evaluación sea válida, yo la compartiría en una reunión con cada uno de los grupos de trabajo, para que sea aún más válida y más legítima desde el profesor, para que no sea tan unidireccional, ¿cierto? No estoy diciendo, no la estoy abriendo a que sea democrática, sino que lo que estoy diciendo es que los estudiantes estén de acuerdo con las apreciaciones que uno como docente les hace. ¿Se entiende? ¿Sí? Clarito, ¿cierto? Eso. Acá está el ejemplo, lo que me decía Teresita, si que existían ejemplos, por supuesto que los coloco. ¿Ya? Bueno, ahí sale el alumno, el grado, ¿cierto? La hora, la fecha, la actividad, ¿ya? Yo creo que esto, mira, esto puede usarse para procesos a corto, mediano o largo plazo, ¿ya? Porque igual es harta pega, hay que decirlo, es harta pega, pero si uno es ordenado, uno las puede hacer todas, ¿ya? No sé, pues estoy pensando en una investigación, estoy pensando como en un recorrido de procesos, no sé, pues, histórico en la literatura. Es importante, digamos, consignar este tipo de elementos, ¿no? La actividad, la descripción, la interpretación del observado, es como prácticamente asimilar un portafolio, que también lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero el portafolio va clase a clase, eso sí. Bueno, este igual, pero en términos de evaluación. Hasta aquí estamos claros, ¿no? Es Sí, creo que se completito. quedó pegada la diapositiva en el ejemplo. ¿O Sí, no estás estoy en el ejemplo. ahí? No, Angélica, sí estoy en el ejemplo, de hecho. Ah, ya, ya, Sí, 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 sí. No, no se quedó pegado, pero ya. está hablando del ejemplo justamente. Ya, vamos a la tercera, la escala de apreciación, estimación, ¿cierto? Que puede ser de tres formas, categorial, ¿cierto? Numérica y descriptiva, ¿ya? Dice que a diferencia de la lista de cotejos, estas escalas de apreciación incorporan una gradiente de desempeño, ¿ya? Muy, muy rúbrica, ¿ya? ¿Me escucharon o se quedó pegado? ¿Sí? Ya. Y que puede ser expresada de manera numérica, gráfica o descriptiva. ¿Ya? Aquí también hay cambios dentro de lo que uno quiera, dentro de los indicadores. ¿Ya? Incorporan más de dos variables. ¿Ya? Se puede hacer más eficiente la transferencia a la calificación, porque también uno puede ocupar números, o llenados con porcentaje. Ahí usted ve, digamos, de qué manera puede consignar lo que quieren en el fondo evaluar o ver que hayan logrado los estudiantes. ¿Ya? Ahí están las numéricas, por ejemplo. Vamos a ver una por una las numéricas y la categorial, qué sé yo, vamos a verlas todas. ¿Ya? La numérica dice que son las que sus categorías se expresan en forma numérica. ¿Ya? Esto me imagino que más de alguna vez lo han visto. ¿Ya? Se utiliza principalmente cuando se desea cuantificar y procesar los datos, especialmente cuando estos son muchos. ¿Ya? Miren este ejemplo, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, uno típico encuesta que le hacen a uno como profe de repente en la universidad, son de este tipo, son escalas de apreciaciones numéricas, ¿ya? Del 1 al 4, donde el 1 es más bajo y el 4 es más alto, cosas así. O acá, por ejemplo, dice el 1 no me gusta y el 4 sí, o sea, de la mejor manera, ¿se entiende? ¿Ya? ¿Sí? Y ahí habla de la disposición, por ejemplo, para trabajar en grupo, ¿ya? No sé, uno podría hablar de muchas cosas, ¿no? Pero acá se establecen como ciertos resultados y uno podría dar incluso
como de cierto resultado es óptimo, de cierto resultado a otro es regular o es bueno, después regular o insuficiente, etc. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la numérica. La gráfica tiene que ver con un grado de valor, ¿ya? Y acá quizás se puede poner más delicada la cosa, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque este grado de valoración tiene este mal y el bien, ¿ya? O uno podría colocar más, no hay problema. Eh, Regular también podría ser, o excelente, o muy mal. Pero es como más delicado. Yo creo que cuando uno da escalas de valor, es mucho más delicado, ¿ya? Eh, y se expresa en un continuo gráfico. Después uno podría sacar porcentaje de la respuesta. Son casi técnicas de investigación, incluso sociocríticas, que se le llaman cuando son mixtas, ¿no? En lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Ya? Bien, les puse algo muy subjetivo Pero, ahí, po. Me toca la pero en clase vez, de Historia y Ciencias Sociales. Marca pero con en la vez X de, en la parte del segmento que mejor representa tus sentimientos. Glinis, por favor. sí, que en vez de mal, sí lo puedo cambiar por otra palabra que no sea tan fuerte, ¿cierto? Claro, claro, claro. Lo que pasa es que acá, cuando hay grado de valoración, yo creo que sí, yo no sé si maquillar, digamos, los conceptos estará bien, pero en el fondo es lo mismo. Yo no sé, Ya, de mal podría ser, no sí, sé, insuficiente, no sé. Pero es que acá claro, no es insuficiente. la pregunta es ¿cómo me siento? Sí, Y entonces, cuando uno dice ¿cómo me podría siento? ser, no Cuando uno sé, le pregunta ¿cómo te incómodo sientes? quizás. Como a uno, claro, cuando a uno le preguntan Incómodo. cómo uno se siente en clase. Yo, Cuando le claro, preguntan a uno, le preguntan cómo uno se siente, uno se puede sentir bien o se puede sentir mal. O sea, o o más o aburrido menos. también. Pero es que depende del criterio que uno coloque. Aquí yo creo que Claro, fue muy categórico esto, ¿no? sí, fue muy así, sí, sí. Bien y mal. Ya podríamos colocar cómodo o Claro, incómodo. claro, incómodo, incómodo, claro, puede ser. Claro, Sí, es puede como ser más, 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 más suave, pues, más más. suavecito, claro, claro, es más suave. ¿Ya? Pero la idea es tener como un poquito de esos dos o tres caminos, ¿no? Como hay escala de valoración, yo creo que sí, yo creo que la gran lección más que este diseño es en el fondo elegir bien el nombre de los indicadores. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿ya? Y las descriptivas, también las descriptivas yo sé que las han visto muchas veces porque em, son definidas de manera verbal. Ya aquí ya no hay numeritos, ¿cierto? Y es mucho más clarificador el panorama, ¿ya? No es valórica como la gráfica, ¿ya? Son más difíciles de redactar, sí, puede ser, ¿ya? Porque definir una situación entre siempre, la mayoría de las veces, a veces, rara vez, nunca, uno tiene que ir jugando como con qué es lo que quiero definir de esa manera, ¿ya? Por ejemplo, durante el trabajo en grupo, dice los criterios, participa del trabajo en equipo, respeta turno, procura la integración, aporta sus propias ideas, ¿ya? Esto perfectamente podría ser incluso una autoevaluación grupal, perfectamente. Los Sí. estudiantes de repente son medios categóricos con esto también, ¿ya? Ah, no, tú nunca trabajaste, tú nunca hiciste nada, y eso tiende a pasar, ¿ya? Ellos también son, quizás considerar un poquito la autoevaluación o por lo menos darle un porcentaje, ¿cierto? De un porcentaje, no sé, de un 10%, un 5%, no es malo en una ponderación final. Por lo menos para que se considere, digamos, eh, esta opinión, ¿cierto? Esta apreciación de los estudiantes. Ujú. Eso, ¿sí? ¿Clarito? ¿Ya? Entonces, la escala de apreciación numérica, números, gráficas, valores, descriptivas, conceptos. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Vamos con la rúbrica. La rúbrica ya la conocen, ya han recibido les he mandado ya 2 rúbricas. Para mí es lo más cómodo que hay. Igual es pega, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Igual es pega, pero
pero me acomoda. A mí, en lo personal, me gusta mucho la rúbrica, ¿ya? Es una pauta de valoración, ¿cierto? Que ofrece una descripción de desempeño de un estudiante en un aspecto determinado, ya que tiene que ver con aprendizajes, ¿ya? A través de un continuo y dando mayor consistencia a los resultados. Me gusta porque es mixta, ¿ya? Y absolutamente, a pesar de lo sumativa que parece, uno la puede usar para parámetros formativos, por si acaso, ¿ya? El ejemplo más grande, Juan, que hemos podido ver ha sido las evaluaciones que yo le he enviado. Los usos de una rúbrica como pauta de corrección y como herramienta de evaluación de tareas auténticas o puntuales y específicas, como en el caso de ustedes, ¿ya? Las ventajas: ejercicio reflexivo para definición de criterios, porque uno establece los criterios y encima, en vez de colocar números, uno va colocando en esos números que podrían representar algo que uno podría imaginar, interpretar, uno cierra la interpretación, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, en las rúbricas que yo le he mandado, cada parámetro, así como de excelente, bueno, regular, insuficiente, tiene un concepto, y no se queda en lo valórico, sino que uno puede definir a partir de conceptos y tener un margen. Yo creo que ahí me falta, a mí, por construir, ¿ya? Ese margen de puntajes de lo que cada indicador valórico estima, ¿ya? Hay profesores que lo hacen, ¿ya? Yo no sé por qué, pero no lo hago. Pero coloco, digamos, los indicadores cualitativos, eso sí, por si acaso. Otra ventaja que aporta la objetividad de las apreciaciones del docente, ¿ya? Porque en mi caso, coloco 4 criterios nomás, ¿ya? Desde lo más completo hasta lo más incompleto, y nada más, ¿ya? Por ejemplo, yo creo que lo único, no sé si ustedes se fijaron en las rúbricas, pero lo único que coloco así como medio cuantitativo son las faltas ortográficas. Entonces, si lo vieron, ¿no? Ya, por ejemplo, lo mejor era que el trabajo el texto no presentaba falta ortográfica. Después, que el texto presentaba como 3, y después el rango era como de 3 a 6, o claro, de 3 a 6, y después sobre 7, ya, así como demasiada falta ortográfica. ¿Se entiende, no? Uno puede jugar como con eso, si no, tampoco es tan negativo. Bueno, las faltas ortográficas pueden pasar, a pesar de que el Word igual a uno lo ayuda a solucionar, lógicamente, las faltas, ¿no? Y ofrece una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o desempeño, ¿ya? Me acuerdo que la segunda rúbrica se las mandé antes incluso, ¿ya? Si no me equivoco, se las envié, antes y la pudieron ver, ¿ya? Pero, o sea, nada del otro mundo, o sea, ningún tipo, la rúbrica no es ninguna evaluación, así como que uno debiera tenerle miedo, por el contrario. A mis estudiantes, por lo general, se la entrego siempre antes, para que la vean, y para que vean lo Claro, que voy a evaluar. eso es como lo que hay que hacer, ¿o no? Como mostrar la rúbrica antes de que Sí, sea evaluado. es una buena recomendación, de verdad, Sí, sí, para mi gusto, en la universidad donde yo estudié en la UTLA, en Villa del ¿ya? Mar, cerca del último año tuvimos problemas con una profesora que no mostraba las rúbricas. No mostraba la rúbrica de... No, Ya. no mostraba la rúbrica y no las quería mostrar, entonces hubo un conflicto ahí y al final, bueno, la terminaron sacando al final porque se negaba a hacerlo, o sea, al final daba a entender como que hacía las clases en el momento, como que no planificaba. Ah, perfecto, Claro, perfecto. porque ¿por qué no iba a querer hacerlo? O sea, no tenía sentido, básicamente. Bueno, yo creo que todavía existen profesores con mucha reticencia al tema de la evaluación, ¿ah? De entregar las Mm, pruebas, de hacer la retroalimentación. claro, sí, sí. ¿Será miedo? ¿Será celo de la labor pedagógica? No tengo idea. Pero yo creo que los profesores no deberíamos tener miedo a eso, ¿ah? Para nada, o sea, no debiera existir eso, ¿ya? La evaluación puede ser un proceso muy así, un poco agotador, qué sé yo, pero yo creo que uno tiene que invitar a los estudiantes también a esto. Uno tiene que crear conciencia también de que en la vida estamos evaluando todo. Todo lo evaluamos, po, ¿o no? O sea, cuando vemos las noticias, cuando sabemos una noticia de algo, todo lo evaluamos y decimos, oh, qué bueno, qué malo. Constantemente, sí. Pero estamos evaluando todo, el Sí, podrían comportamiento, mejorar esto. claro, el comportamiento de los estudiantes, de los hijos, de los papás, de los hermanos, de los amigos. Estamos evaluando todo siempre. Claro, totalmente. Obvio, sí, un ejercicio natural. Lo que pasa es que acá estamos en otro contexto, en un contexto más profesional y académico, ¿cierto? Que tiene que ver con estructuras cognitivas, nada más que eso. ¿Hasta aquí estamos claros?
¿Opiniones? ¿Algo? ¿No? Nada. Ya. Sigo entonces. Dice, componente de una rúbrica, fíjense acá. El criterio tiene que ver con lo que finalmente se evalúa, ojo, ¿ya? Si ustedes se fijan en la rúbrica que yo les he mandado, en la primera columna, ¿cierto? Tiene lo que se va a evaluar, no sé, pues, la calidad de la argumentación, la presentación, el cumplimiento de especificaciones, la ortografía, qué sé yo, la redacción, todos los elementos en donde uno más o menos estructura lo que quiere ver en el trabajo, ¿ya? Luego se establecen los niveles de desempeño, ¿ya? Insatisfactorio, necesita apoyo, y dice satisfactorio, excelente, ¿cierto? Y los descriptores, ¿ya? Que tienen relación con el criterio y con este nivel de desempeño. O sea, lo que hablábamos recién, en ortografía, el nivel insatisfactorio, ¿cuál sería? Que se presentan más de 10 faltas ortográficas en el trabajo. Necesita apoyo entre 3 y 6, el satisfactorio no más de 3, y el excelente es que simplemente no existan. ¿Se entiende? Se los di con un ejemplo, Sí. pero inmediato. Los descriptores están entre medio, ¿cierto? Responden la pregunta del criterio, una cosa así. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Y obviamente tienen, estos descriptores tienen relación con el nivel de desempeño, obviamente. ¿Ya? Cómo yo establezco en una rúbrica lo que a mí me parece excelente, cómo yo defino lo que es satisfactorio, cómo yo defino lo que se necesita apoyo, o cómo yo defino lo insatisfactorio. ¿Ya? Se lo decía con la ortografía, que es muy fácil, digamos, de ejemplificar, de ilustrar. ¿Se entiende? ¿Sí? Clarito. ¿Sí? Luego, gracias. Luego, ¿cómo se construye? Bueno, primero hay que escribir los criterios de desempeño específicos, luego identificar las competencias y subcompetencias, ¿cierto? Asociadas a un aprendizaje y describirlas. Después señalar una escala de calidad, ¿no? Los niveles de desempeño. Elaborar la matriz, ¿cierto? Detallando el desempeño referido a cada aspecto. Practicar la matriz con algunos casos puntuales y ajustar la matriz de acuerdo a una primera práctica. ¿Ya? Cuando me toca a mí hacer rúbricas, yo lo primero que hago es definir inmediatamente los criterios, lo que yo quiero evaluar. Y después coloco los niveles de desempeño y después los descriptores. Los descriptores van al final, para mi gusto. O sea, yo lo hago de esa manera. Aquí hay pasos lógicos, ¿no? Pero en mi práctica, para hacer las rúbricas, lo hago así. Se los comento por un tema muy, muy práctico, que a mí me sale más fácil hacerlo. Tipos de rúbricas ahora. Está la holística, ¿ya? Que es mucho más general. Evalúa el trabajo de un estudiante como un todo, ya se evalúa el todo del proceso de un producto sin juzgar por separado las partes que lo componen. Hay un ejemplo. Caracteriza los distintos niveles de desempeño frente a la tarea como un todo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, están las categorías y están los descriptores, pero hacia el lado, ¿ya? En fila, no en columna. ¿Bien? ¿Se entiende? Y la analítica es la más usada, ¿ya? Sin lugar a dudas. O sea, cuando uno habla de rúbrica, es la rúbrica analítica, la que yo les envío, ¿ya? Con los descriptores, los niveles de desempeño, ¿cierto? Y los indicadores. O sea, es la más común, es la más usada, es la que más usamos los profes. Yo, en lo personal, asumo que es la que más ocupo. Es bien objetiva, uno la podría ampliar mucho más, podría ser más objetivo. ¿Qué pasa? Ya se evalúan por separado las diferentes partes, se suma el puntaje para obtener un puntaje total, que puede ser la última columna, ya que también lo hago ahí. Y es más, si ustedes se dan cuenta, al final de la fila, ya por cada indicador, hay un puntaje total que yo les coloco, ¿cierto? Que es el puntaje a lograr, y abajito les coloco el puntaje que ustedes obtienen con otro color, porque lo van a entender de inmediato, ¿ya? Y es analítica porque evalúa e identifica ciertos los componentes de una tarea o un determinado trabajo. ¿Ya? Eso es lo puntual, ¿ya? Para dar una escala así como de valor. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Clarito? ¿Hasta aquí vamos bien o no? Oye, si quieren un recreo, me dicen nomás, no hay problema. Para no pasarme como las otras veces y después les tengo que regalar media hora. Mañana igual puedo partir a las 9, no hay problema. No hay problema. Último día de clases, por lo menos conmigo. La otra semana ya van a estar con el profesor Andrea, así que eso. Así que mañana puede ser a las 9, ¿no les parece? ¿Sí? Total, mañana el decreto 67. Sí, yo creo que sí. A las 9, sí. A las 9 está bien, ya, ok. A las 9 entonces mañana. ¿Ya? Ok.
Hasta aquí, preguntas con las rúbricas. No, ninguna. Ninguna. ¿No? Ya. Vamos con el portafolio. ¿Les suena el portafolio, no? Lo conocen. Por supuesto que lo conocen. El portafolio, ese sí que es pega. Yo encuentro que de todos los técnicos, ustedes saben muy bien que el portafolio es mucha pega. Para mi gusto es muchísima pega. Y creo que el portafolio está hecho como para otras cosas, ¿ya? Pero igual es una evaluación cualitativa, absolutamente cualitativa, ¿ya? Dice que es una estrategia que consiste en la recopilación y sistematización de trabajos o actividades realizados por el estudiante en un periodo determinado, acompañado de reflexiones personales, ¿ya? Acá hay profes que son muy ordenados, yo no sé. Ahí sí que ya están en otro nivel de evaluación, así como que se pasaron, así como, ¿cómo pueden, ya, llegar a ese nivel? Se puede, sí, pero hay que ser muy organizado y muy ordenado para esto. De verdad, esto uno lo podría hacer en el semestre, durante el año, si uno quisiera. Podría incorporar portafolios con registro anecdótico, qué sé yo, hacer bitácora. O sea, se pueden hacer un montón de cosas. Les consta, ¿ya? En el fondo, el portafolio es casi una plataforma es como una especie de madre de un montón de evidencias de evaluación, ¿ya? Dice que son un reflejo especialmente genuino de un proceso de aprendizaje. Absolutamente, absolutamente. Esto es como la acumulación de trabajos acumulativos, por ejemplo, cuando hablamos de aprendizaje formativo. No sé si me explico. Por eso, más que una nueva manera de evaluar, puede considerarse como un modo de entender el proceso de enseñanza, ¿ya? Piensen en los portafolios docentes, ¿ya? Que causan pánico en esta evaluación docente, ¿no? Los conocen. Y no es, y claro, uno se puede volver nervioso y todo. Es terrible, de repente es hasta angustiante, ¿no? Porque una cosa es evaluar al estudiante y la otra es evaluar al docente, po. Muy distinto, ¿ya? Dice que el valor del portafolio radica en su capacidad de estimular la experimentación, la reflexión y la investigación, porque es un proceso. Y el portafolio está diseñado para procesos ya más a mediano y largo plazo, sobre todo largo plazo, ¿ya? El portafolio de evidencias promueve la autorregulación, posibilita conocer actitudes, informa sobre el proceso, obviamente, de enseñanza-aprendizaje, todo lo formativo, y permite examinar destrezas. Pero ¿qué es lo negativo? ¿Cuál es el área difícil? Consume mayor tiempo al ser una valoración constante, ¿cierto? Uno pasa evaluando, requiere de atención al detalle, absolutamente. Ahí usted ve qué es lo que lo que va pidiendo, pero en la medida que usted va pidiendo, también es su propio trabajo el que está en esta autoexigencia, ¿ya? Y limita la generalización de resultados, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Bueno, acá hay un gran interés por reflejar la evolución de un proceso de aprendizaje. Yo insisto, muy de mediano y largo plazo. Estimula la experimentación, la reflexión y la investigación, por supuesto. Uno puede ser más acucioso con el portafolio, ver qué tanto uno quiere descubrir. Yo creo que el portafolio permite eso, ¿ah? Permite meterse en áreas donde otras evaluaciones no se meten, ¿ya? Hay diálogo con los problemas, los logros, los temas, hay momentos clave en el proceso, pero un trabajo así muy amplio, ¿ya? Y refleja el punto de vista personal de sus protagonistas. Yo creo que acá es súper importante hacer partícipe a quienes se está evaluando, ¿ya? Uno podría trabajar con carpetas, ¿ya? Esto se hace mucho en prebásica como en la básica inicial, ¿ya? Seguro, estoy seguro de eso, lo veo con los míos y sí. Claro, porque hay una evolución, lógicamente, pues, entre los 4 y los 8 años hay bastante, hay un tramo de desarrollo bien importante, ¿ya? Utilizar el portafolio implica también, en coherencia, apostar por una evaluación formativa, ¿ya? Es lo que yo les decía, en la que la propia autoevaluación adquiera mayor protagonismo, ¿ya? En algún momento, hace un par de clases atrás, les dije que es sumamente importante empezar a otorgar espacio a la autoevaluación, ¿ya? Súper importante, ¿ya? Porque en el fondo los profesores somos bien unidireccionales, no consideramos la opinión de los estudiantes y sí deberíamos, por lo menos, tener que tengan voz en ese sentido o dar un pequeño porcentaje, ¿cierto? Una pequeña ponderación
a lo que ellos estimen de sus propias evaluaciones. Todo depende de la evaluación, por supuesto. Este trabajo debe iniciar el principio de un semestre, ¿ya? O un proceso, ¿ya? Es todo un proceso, por eso que les digo que a mediano o largo plazo, ¿ya? Como mínimo se recomienda una revisión a mediados del cuatrimestre o al final, ¿ya? Ahora, el portafolio puede ser sumativo o formativo, o ambos, ¿ah? Ojo, puede ser ambos. Uno igual podría jugar con ambos estilos, ¿ya? En la organización de los materiales, bueno, tenemos un índice, ¿ya? O un mapa, ¿cierto? Una colección del material seleccionado, ¿ya? Una reflexión que comenta la evidencia aportada en el material del portafolio, ¿ya? En cuanto a criterios de evaluación, especificar y negociar claramente el resultado esperado y la finalidad del portafolio. Pero no al final, ¿ah? Ojo, esto es una recomendación, no lo hagan al final, háganlo en la medida que vayan evaluando en términos formativos, háganlo clase a clase, cosa que exista coherencia entre la calificación formativa y la sumativa. No debería distar ni ser distinta, ojo con eso, ¿ya? Ahí se pone misteriosa la cosa, ¿ya? Proponer un formato general, que por lo general ya lo conocemos, especificar la naturaleza de las evidencias que se espera encontrar y especificar la extensión de las evidencias, lógicamente. Tienen que estar las evidencias en el portafolio. El portafolio no existe sin evidencia, ¿ya? Preparar una lista de comprobación o escala de estimación para evaluar portafolios, usar notas adhesivas para marcar aquellas partes del portafolio que se desea repasar, lo que usted vaya considerando más importante, desde el inicio del desarrollo del fin y las unidades temáticas, lo que usted estime conveniente. Usar las notas adhesivas para esbozar los comentarios evaluativos que se devolverán a la persona que ha elaborado el portafolio y ofrecer posibilidades de autoevaluación también durante el proceso, ¿ya? Que no sea algo como muy unidireccional y como que se piense que la clase es solamente para evaluar, ¿ya? ¿Estamos claros hasta acá o no? ¿Sí? ¿Cómo debería ser el portafolio? Bueno, de exposición. Obviamente se incluyen los mejores trabajos, de progreso también, materiales que muestren el progreso de los estudiantes en el tiempo, en la idea, porque demuestra lo formativo, de trabajo, con todos los materiales elaborados, o mixto, representación de los tres modelos previos, exposición, progreso y trabajo. ¿Ya? Eso depende de cada docente. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? ¿No? ¿Ninguna? No, ninguna, solo decir que, por ejemplo, el portafolio yo lo conocí en la universidad. Seguro. Entonces, sí, era muy difícil, a mí me costó mucho porque era una nota, un porcentaje como el examen y otro porcentaje el portafolio, y me fue súper mala en el portafolio porque yo no tenía las cosas del día, era muy desordenada, había que poner las pruebas, la corrección de las pruebas, justamente era de un ramo de evaluación, entonces había que poner la Pero definición que tú tenías al ¿el de principio, educación o el de pedagogía en inglés? creo que sí, pedagogía en inglés, evaluación en pedagogía en inglés. Sí. Ya. Entonces había que poner la definición, o sea, tenía que estar incluida la definición que uno tenía del principio de lo que era evaluación y después cuál es la definición final. Y todo eso entonces era como mucho y yo considero que esto igual se podría hacer quizá empezar como en los colegios porque al final para mí fue algo súper caótico hacerlo. Mm. No lo conocía de partida. Yo, así como sugerencia, yo esto no se lo sugiero a los profes en colegio, de verdad. O sea, si alguien lo puede hacer, genial, pero yo no lo sugiero así como modelo. Yo conocí profesores que sí lo hicieron, y un trabajo así como, es como involucrar todo el proceso. Yo prefiero quedarme con modelos formativos más breves y puntuales que amplios como un portafolio, que revisten mucho orden. Y yo creo que usted, Teresita, dijo algo súper importante, o sea, esta cuestión, si no eres ordenado, si no eres ordenado tú como profesor, después se te va a Claramente, ir pues. todo a las pailas. O sea, es un hecho. Eso es un hecho. Así que, no sé, yo creo que el portafolio es para otro tipo de trabajo, ¿ah? Para mi gusto. Sí, pero por ejemplo, no lo podrían hacer así en vez de que incluya todo, pueden ser todas las pruebas del semestre, un portafolio que solamente las pruebas o un portafolio solamente con las guías de trabajo.
Una cosa así, ¿o no? Lo que pasa es que el no portafolio, necesariamente tiene que involucrar todo, ¿sí? lo que pasa es que aquí, como cuando vemos los tipos de portafolio también, es claro, están los de trabajo, pero en los formativos apunta también el progreso, ¿ya? Por eso que es más fácil trabajar portafolio. Te quedaste pegado, Jorge. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Ustedes me dicen, ¿ahora sí? ¿Sí? ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan? Oh, se fue. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ahí volvió. Ahora Ahí sí. No tengo idea qué pasó. Ya. Oye, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, Ya, hagamos algo. Yo no sé qué pasó. Seguramente algo se desconectó, qué sé yo. Son las 8. Hagamos un recreo, ¿les parece? Por primera vez voy a respetar los horarios. A las 8:15 volvemos. ¿Ya? Ya. Volvemos a las 8:15 y ahí terminamos, que nos quedan como 2 nomás. ¿Ya? reflexionemos después ya. Sí, Quedan, sí, súper. quedan 2 modelos, ¿ya? Así Ya, que sí, porque al final no alcanzamos a escuchar lo que dijiste, pero de vuelta de recreo lo puedes sí, lo como podemos decir, retomar. porque ya sí, porque me quedó gustando eso. Está interesante. Sí, y tiene que ver tenía que ver con lo formativo. Tenía que ver con lo Ya, formativo, perfecto. con Ya, este sí, plan sí, formativo sí. que es más extenso. Ya, nos vemos a Ya, las 8:15, ¿les parece? sí. Ya. Ya, Ya. listo.